Buenos días alumnos, soy el profesor Rodolfo. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, clasificación de ángulos. Tenemos, según su medida, la clasificación de ángulos se van a dividir en 6. Ángulo recto, número 1, número 2, ángulo agudo, número 3, ángulo obtuso, número 4, ángulo llano, número 5, ángulo nulo y número 6, ángulo de una vuelta. Entonces tenemos 6 clases de ángulos según la medida del ángulo. Entonces vamos a ver aquí el número 1. El número 1 es el ángulo recto. El ángulo recto se representa de esta manera, como usted ve aquí, ¿no? Y vamos a decir que este ángulo recto mide 90 grados. Siempre que tú tengas de esta manera este ángulo, va a medir 90 grados. Entonces voy a poner aquí en este cuadradito su medida. La M indica medida. ¿Medida de qué? Del ángulo. Medida del ángulo. Medida del ángulo BAC. BAC. Medida del ángulo BAC. ¿A cuánto es igual la medida del ángulo BAC? 90 grados. Esto es igual a 90 grados. A esta. ¿No? Siempre un ángulo recto va a medir 90 grados. La bolita significa grados. Muy bien. Vamos a ver ahora el número 2. El número 2 te dice un ángulo agudo, ¿no? Ángulo agudo. El ángulo agudo va a medir menos de 90. Mire, ve, si este era 90, ahora hacia atrás va a ser menos de 90, como observamos aquí. Menos de 90. Entonces, cuando es un ángulo menos de 90, va a ser un ángulo agudo. ¿Y qué quiere decir? Este rayo AC va a indicar siempre 0. 0. Entonces, la medida del ángulo desde 0 hasta menos de 90 va a ser un ángulo agudo. Lo vamos a representar de esta manera. De esta manera. Medida del ángulo. La medida del ángulo BAC. BAC. La medida del ángulo BAC es menor. Perdón. Es mayor que 0 grados. La medida del ángulo BAC es mayor que 0 grados. Y menor que 90 grados. 90. Entonces hemos visto el ángulo agudo de esta manera, su medida, ¿no? Su medida va a ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados. De esta manera, ¿no? Siempre hacia atrás, menos que 90. Muy bien, vamos a ver el número 3. El número 3 es un ángulo obtuso. En el ángulo obtuso, como usted observa, va a pasar de los 90. Recuerde, el ángulo recto era 90, ¿no? Pasado los 90, ¿sí? Y menos que 180 va a ser un ángulo obtuso. Entonces lo vamos a representar de esta manera. La medida del ángulo, ¿qué ángulo es, profesor? BAC. La medida del ángulo BAC es mayor que ¿qué? Es mayor que 90, mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿No? De esa manera estamos representando. Mayor que 90 grados, ¿sí? Porque pasa, ¿no? Más que 90 y menor que 180, ¿no? O sea, 180 sería toda esta parte, ¿no? Todo el rayo así, 180, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente ángulo. Entonces, hemos visto ya el ángulo obtuso.
vamos a ver el ángulo llano. El ángulo llano, ¿sí?, es un ángulo que está en forma horizontal, ¿sí? Y su medida del ángulo llano va a ser igual a 180 grados. Entonces vamos a poner aquí la medida del ángulo, ¿sí? La medida del ángulo BAC. La medida del ángulo BAC va a ser igual a 180 grados. Entonces, hemos visto, todo ángulo llano va a medir 180 grados. Y de esta manera se representa. Ese es el ángulo llano. Vamos a ver el número 5. El ángulo nulo. El ángulo nulo, ¿no? Usted observa el ángulo nulo. Todo es una línea horizontal, está dado también por dos rayos a la vez, ¿no es cierto? Entonces el ángulo nulo, su medida va a ser 0. Entonces vamos a representarlo de esta manera. La medida del ángulo BAC es igual a ¿qué? 0 grados. 0 grados. Ahí está. Entonces todo ángulo nulo va a ser 0. 0 grados. Cuando usted ve la línea horizontal o el rayo en esta forma, te indica 0, ¿no? 0. Esa es su medida. Entonces ángulo nulo, 0 grados. Vamos a ver el último ángulo que nos indica el ángulo de una vuelta, ¿no? El ángulo de una vuelta, mire, observe aquí, parecido al ángulo nulo, ¿no? Pero en este caso va a dar un giro hacia los rayos, ¿no? Un giro, todo de una vuelta. Entonces, al girar toda una vuelta, te va a dar 360 grados. Ojo aquí, mire, ojo aquí. El ángulo llano es esto, 180, no gira. Pero en este caso, cuando gira todo el ángulo, o sea, el ángulo va a girar hacia abajo, cuando tú encuentres ángulo hacia abajo, su medida va a ser 360 grados. En este caso, usted ve aquí una letra griega, ¿no?, que es alfa. Entonces, voy a poner ese alfa que indica la vuelta entera. Entonces, voy a poner alfa es igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿Sí? La vuelta entera de un ángulo va a medir siempre 360 grados. Bien, alumnos, hemos concluido la clase el día de hoy sobre clasificación de ángulos según la medida de los ángulos. Espero haberle ayudado. Conmigo será hasta la siguiente clase. Bendiciones a todos.